de la Marina, como la del Ejército y como la de la Aeronáutica, no son deliberantes. Ellos tienen que obedecer al poder establecido y eso es constitucional. O sea, es decir, este comunicado que publicó la Marina no debió darse. No debió darse de ninguna manera, es algo que sobrepasa, no quiero decir ilegal, pero efectivamente sobrepasa ampliamente las funciones y las atribuciones que tiene una organización armada como la Marina. Cuénteme una cosa para ir, es que me podría quedar hablando de historia toda la noche, pero un par de puntos más antes de volver a nuestra coyuntura. Usted señala, ¿no?, desde su perspectiva, que son estos elementos de la Marina que de alguna manera inauguran el terrorismo. Ya me queda claro que se refiere a estos elementos que atentaron contra Faura, etcétera. Ok, bueno, es lo que usted señala. Pero en el 66 hubo una serie de bombas, fueron de una facción del MIR o del ELN. Usted ya estaba preso en ese momento. ¿Usted lo recuerda? Se lo digo porque yo hablé mucho del tema con Enrique Sileri, a quien le volaron un Mustang. De repente fue por equivocación, habían varios Mustang en esa cuadra, pero hubo una serie de explosivos en ese entonces. Y eso, profesores, antes de lo que estamos hablando de estos incidentes relacionados con algunos integrantes de la Marina. ¿Cómo recuerda esa época? Sí, la verdad es que no recuerdo mucho, porque yo ya estaba preso en aquella época. Ya. Evidentemente sí, me parece, pero eso era distinto de una política ojo, ¿no es cierto? Aparentemente eran grupos aislados que querían efectivamente hacer terrorismo en aquella época, porque recordemos que el terrorismo ha habido desde la época del APRA. Los primeros que ponen bombas en Lima son los militantes del Partido Aprista, con Odría. Pero a eso todavía no podemos llamarle una política terrorista, eran hechos aislados, no era propiamente terrorismo, digamos, ¿no? En aquella época, recuerde usted que en los cumpleaños de ahí a la Torre sonaban bombas en Lima y se encendían los cerros con la estrella aprista. Y lo mismo hacían los comunistas en el Cusco en determinadas fechas. Ellos no ponían bombas, pero sí encendían fogatas en los cerros, ¿no? Que era una característica de la propaganda política de aquella época. Ahora, usted se refería ahora a militares que eran más de avanzada o que querían acelerar más las reformas. Más allá de la controversia de la renuncia que le han solicitado, etcétera, yo estaba muy intrigado en estos días porque observaba en su presencia, digamos, lo más articulado ideológicamente hablando de este gobierno. Hace un par de años usted declaraba a una entrevista, me parece, a la revista IDL, que habían una suerte de dos izquierdas: esta izquierda urbana, podríamos llamar caviar, si queremos ser un poquito peyorativos, ¿no?, donde estaba Verónica Mendoza, usted decía inflada por los medios, muy centrada en derechos civiles, etcétera, y había una izquierda más radical que protestaba en la calle, y usted estaba con esa izquierda y usted ratificaba su radicalismo, pero decía que esa izquierda no tenía agenda, y parece ser que esa izquierda es la que ha llegado al poder. Entonces, exactamente. Y yo tenía ahí dos preguntas. Una es, la primera, ¿cómo usted llega a este gobierno? Sorprendentemente, porque yo no conocía al profesor Castillo, ni conozco a ninguno de los integrantes de este gobierno, salvo a Pedro Franque, con quien nos conocemos hace años, y a Anaí Durán, que nos hemos conocido en San Marcos, pero más allá de ellos, que son amigos personales, no conocía a nadie, ni a Cerrón, ni a Castillo, ni a nadie. Con Cerrón nos hemos visto minutos hace muchos años, y ahora también, pero no puedo decir que los conozco totalmente, ¿no? Para mí fue una sorpresa cuando me llamó el presidente Castillo, y no pude decir que no, porque yo realmente quería, como quiero, apoyar este proceso que me parece muy importante en la historia del Perú, y lo seguiré apoyando. Sin necesidad de estar en el gobierno, lo apoyaré desde fuera, por supuesto. Pero usted en sus últimos libros, incluso para ya no hablar del veterano, exguerrillero, ¿no? del personaje, digamos, icónico. El personaje clásico, ¿no? Clásico, vintage, ¿no? Para la izquierda. Usted, en un libro reciente como el de Crónica de Mal Gobierno,
delinea pues una suerte de propuesta, incluso de reforma. No sé si llegó a hablar de esas propuestas de reforma y cómo ve encuadrado a este gobierno, al gobierno de Castillo. Por supuesto, hay políticos en la otra orilla que lo observan, digamos, con mucha prevención. Hay otros que señalan que, bueno, que es una izquierda conservadora. Hay otros que dicen que lo complicado de este gobierno, más que sea de izquierda o no, es el desorden. ¿Cómo observa usted para usted el potencial de este gobierno? Para mí este gobierno es un gobierno en construcción, al que debemos ayudar y apoyar para que sea realmente un gobierno estable, y lo que sostengo yo es que la agenda del Perú debe ser la agenda de los derechos humanos, y lo he dicho, entendiendo como derechos humanos los derechos humanos integrales, es decir, los derechos humanos desde los civiles y políticos, pasando por los económicos, sociales y culturales, hasta los sexuales, reproductivos y ambientales de la actualidad. Esa es la que debe ser la agenda, porque esa es la agenda mundial, la agenda global, la que llamamos la agenda de las Naciones Unidas 2030, y eso fue lo que dije en mi discurso al asumir la Cancillería, porque yo creo que eso modernizará el Perú. El Perú necesita modernizar su agenda, entrar a la globalidad plenamente, aceptando y aplicando los derechos humanos. Ahora, eso por supuesto no es comprendido en el país, no es muy conocido, tampoco creo que lo conoce totalmente el gobierno, y menos todavía la oposición. Entonces, como que hay que hacer una suerte de labor de, ¿cómo le puedo decir?, de comunicación, de divulgación, de información, diría yo, a las personas que, estando en el mundo político y en cargos de decisión o en cargos parlamentarios, confunden las cosas, toman unas cosas por otras e ignoran que nosotros somos una república, y que en una república tiene que existir lo público, y lo público tiene que tener una agenda, y esa agenda pública es una agenda global hoy día, que repito, es la agenda de las Naciones Unidas, no es otra. Ahora, pero de acuerdo, pero en su propuesta la reforma económica va más allá, profesor Béjar, va más allá. Usted propone incluso un desmontaje del modelo económico en un momento, una nueva alianza con la agricultura en el centro, con el pequeño empresario, etcétera. Me imagino que eso no le gusta mucho al gran empresario o a lo que podríamos llamar el gran capital. ¿Qué espacio cree usted que tiene un gobierno como este para aplicar esas reformas? ¿El Perú puede abandonar la economía social de mercado como está consagrada en la Constitución? Bueno, mi agenda, lo que yo he tratado de explicar en el gobierno, es absolutamente liberal, mi agenda económica. Liberal, absolutamente liberal. ¿Qué significa eso? La abolición de los monopolios y la aplicación de la Constitución del 93, que prohíbe los monopolios. O sea, antimercantilista, si queremos. ¿Perdón? Antimercantilista, si queremos llamarla así también. Exactamente, porque lo que existe en el Perú no es una economía social de mercado. En el Perú no hay ni mercado ni hay nada social. En el Perú lo que hay es una economía monopólica. Y entonces, introducir, yo creo que es perfectamente compatible con una agenda social como la que describo yo, con una agenda de los derechos humanos, una agenda liberal en economía, pero realmente liberal. No neoliberal, liberal. Profesor Béjar, se sabe que para los discursos de un presidente como el importante que pronunció el 28 el señor Castillo, los ministros envían insumos. ¿Usted envió insumos? Porque parecía que la primera parte tenía el sello de Héctor Béjar. Bueno, sí parecía, pero la verdad es que conversamos algo con el profesor Castillo, pero nada más, yo no hice ese discurso. Ya. Yo hice el mío. Al asumir el... Que sí, que lo he podido leer. Volviendo al tema de las controversias estas, Sendero Luminoso, usted en realidad ha sido muy crítico, ha sido crítico el que busca, también encuentra que usted ha sido sumamente crítico del homicida Guzmán, porque en parte usted decía, ya después de Sendero Luminoso era muy difícil agitar una bandera roja en el Perú, pero al mismo tiempo, ¿cómo evalúa? Y también ha sido también muy insistente en señalar la responsabilidad de los actores de las Fuerzas Armadas, y en eso ha sido crítico incluso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sí.
como hubiera hecho mi tarea para esta entrevista, pero Lo felicito. Pero lo que quería preguntarle es si todo esto también no es parte de un déficit que ha tenido la izquierda para procesar la pesadilla senderista. Claro que sí. ¿Cómo observa eso y si usted, como parte de esa izquierda, hace también una autocrítica? Pero claro que sí, o sea que, y yo lo he dicho, yo soy un crítico de la izquierda, yo soy un hombre de izquierda, pero como hombre de izquierda soy un crítico de la izquierda. Y por supuesto, creo yo que respecto de Sendero Luminoso, mire, le digo esto, y además es un problema no solamente de la izquierda, sino de todo el país. Un país que no tiene memoria, un país que se niega a sí mismo, es un país inválido. Los procesos tienen que verse, tienen que examinarse totalmente. Es como el psicoanálisis. El Perú yo creo que necesita un buen psicoanálisis, es decir, examinarse a sí mismo, sus profundidades. Y el problema que tenemos en el Perú es que tenemos una sociedad muy hipócrita y vivimos un lenguaje falso. Y entonces nos explicamos las cosas, ocultamos algunos hechos. Es un hecho que en el Perú ha habido crímenes terribles, horribles, indescriptibles, mucho peores que los que se han cometido en otros países. Pero nos negamos a ver eso. Y por supuesto esos crímenes han sido cometidos por Sendero, pero por Sendero también. Subrayo el también, es decir, Sendero no ha sido el único. Y además algo que yo digo es que el terrorismo excede a Sendero. Lo perverso del terrorismo, lo terrible del terrorismo cuando se implanta, es que el terrorismo oculta a toda la gente que quiere ajustar cuentas. De acuerdo, pero Sendero le declara la guerra a la democracia, profesor Béjar. Pero por supuesto, claro que ¿quién va a negar eso? ¿Quién va a negar eso? No solamente a la democracia, Sendero le declara la guerra al país. Porque recuerde usted que la democracia era muy insuficiente en la época de Sendero. Claro, pero era especialmente, digamos, era el retorno a la democracia. Tengo muchas preguntas y pocos minutos. Vamos a hacer una pausa, por favor, y regresamos a seguir conversando. Perfecto. Vamos a ver. Profesor Héctor Béjar, usted decía también hace poco tiempo que en realidad el mundo que vivimos, desde la caída del muro de Berlín hasta, me imagino, lo que es el régimen chino, ¿no?, de partido único, pero economía de mercado, etcétera, ya no había, digamos, paradigmas, ¿no?, para la izquierda, y probablemente cada país buscaba su camino. Pero sin duda, ahora por ejemplo que Perú Libre habla de la Constitución Plurinacional, que es un término que únicamente está consagrado en las cartas magnas de Bolivia y Ecuador. ¿Usted observa que el gobierno va a ir caminando hacia allí? ¿Hay un eje ahí con lo que representa Bolivia, con lo que representa el Ecuador de Correa, con lo que va a representar seguramente Chile, con los cambios que va a tener en su constitución? Yo creo que los países van caminando a reconocerse a sí mismos y a mirarse en el espejo. El Perú ha tenido un espejo falso. Nosotros nos hemos mirado en el espejo y hemos visto solamente una sociedad blanca de clase media y alta, costeña, cuando el Perú en realidad es una sociedad costeña, andina, amazónica, afrodescendiente, asiático descendiente. Tenemos un origen chino, japonés, por supuesto de los pueblos originarios indígenas, de los pueblos nuestra mayor riqueza es nuestra gente. Eso es lo que el Perú se niega a reconocer. La mayor riqueza del Perú no son las minas, es la gente, y esa gente es diversa. Y tenemos que reconocernos como una sociedad intercultural, ni siquiera multicultural, intercultural. Eso significa que nuestras culturas se reconozcan a sí mismas como iguales y hagan lo que ellos están haciendo, es decir, mezclarse, interconectarse a través del comercio, a través de las actividades de todo tipo, a través de las familias, a través de las actividades sexuales, a través de todo. Esa es nuestra riqueza.
y la sociedad política tiene que reflejar eso. Y por tanto, cuando hablamos de Parlamento, tenemos que preguntarnos por qué en el Parlamento se habla solamente castellano y no tenemos un Parlamento donde se hable quechua y aymara, y no tengamos, como en las Naciones Unidas, ¿no?, un gabinete de interpretación en el cual pueda venir un representante de la Amazonía y hablar en su idioma ashánica, con todo derecho, ser entendido y plantear sus posiciones, y un aymara también. Ese es el país que tenemos que imaginarnos. Ahora, pero... y que tenemos que realizar. Y no observa, por ejemplo, entre miembros de Perú Libre, más bien una tendencia conservadora que sin duda reivindica parte de lo que usted señala, pero al mismo tiempo, como ya se ha subrayado hasta el cansancio, con expresiones homofóbicas, misóginas. ¿No observa ahí un poquito bastante desbalance? Sí, claro, por supuesto, pero reconozcamos pues que nosotros somos muy misóginos, muy machistas, muy racistas. Yo mismo me reconozco así, me sorprendo muchas veces en mis pensamientos con pensamientos racistas, porque nuestra sociedad es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que construir es este país, como le repito, un país de igualdad e interculturalidad. Eso no es fácil, por supuesto, no estamos hablando de una tarea de hoy para mañana. Eso tiene que ser una política pública que en el Perú se aplique y que se refleje en el sistema político. Bueno, después de un poquito de lo que se ha ido hablando, a veces considero, por ejemplo, que el primer ministro no ha sido tan claro en su digamos, descripción alrededor del tema de Sendero Luminoso, como usted, por ejemplo, y él está en su puesto. ¿Cómo observa que va a avanzar la relación entre este gabinete y la oposición? ¿Le van a dar, cree usted, el voto de investidura? ¿Cómo va a ser posible un entendimiento? Yo creo, y ojalá me equivoque, puedo equivocarme por supuesto como en todo, que lo que cierta minoría furiosa, rabiosa del Congreso quiere es vacar al presidente. Y para eso primero tiene que irse bajando ministro por ministro, pieza por pieza. Empezará por los alfiles y quiere acabar en la reina, ¿no es cierto? Eso es. Y desgraciadamente ese juego, que es un juego irresponsable, que ignora las verdaderas necesidades de Perú, porque esto no deberíamos estarlo discutiendo ni usted y yo. En este momento deberíamos estar discutiendo qué hacemos frente a la pandemia, qué hacemos para que la gente coma en los cerros. Nadie se preocupa por si la gente está comiendo o no en los cerros. Ahora que tenemos un invierno terrible, que hay días de llovizna, ¿qué pasa con la gente en sus casas, esas precarias que tienen en los cerros? Nadie piensa en eso. Y todo el mundo está ocupado en la agenda entre el Congreso y el Ejecutivo, cuando deberíamos todos, Congreso, Ejecutivo, usted y yo, estar discutiendo qué hacemos para mejorar la salud de la gente. Para terminar, profesor Béjar, y apelo a un mensaje que usted publicó en su Facebook, que recuperaba su libertad. Entonces me imagino que me puede ayudar con esta... Estoy feliz, estoy libre. Con esta respuesta. Usted ha sido de los privilegiados que ha podido conversar con el ya presidente Pedro Castillo. Algunos periodistas lo pudimos entrevistar, pero como candidato. ¿Usted cree que el presidente Castillo está equipado para enfrentar la situación que usted acaba de describir? Yo creo que no, pero deseo que lo consiga. Yo creo que no. Él obviamente viene de un pueblo remoto de Cajamarca, se ha encontrado en un complicado sistema político que tiene las características que usted y yo conocemos. Es obvio y explicable que no sepa manejar bien las situaciones, pero hay que ayudarlo, porque ayudar a Castillo es ayudar al país y ayudar a la democracia. Tenemos en este momento al pueblo en el gobierno. Pero el pueblo es así, el pueblo tiene sus errores, sus defectos, también sus lados de miseria, pero construyamos en el Perú, no destruyamos, entendámonos entre los peruanos y dialoguemos clara, franca y constructivamente. Muchas gracias.